¿Qué pasa cuando la confianza en el dinero de repente se evapora? Esta imagen es brutal porque captura justo ese momento, el pánico de una corrida bancaria. Y bueno, ese es el corazón de esta historia, de cómo una nación entera perdió la fe en su propio sistema financiero. Miren, esa pregunta, que hoy puede sonar teórica, dejó de serlo en el Chile de finales del siglo XIX. Y la respuesta, bueno, la respuesta desató una reacción en cadena que cambió por completo la economía del país. Esta es la crónica de 20 años turbulentos. Todo empieza con una medida desesperada en 1878. Luego, se complica con el estallido de una guerra. Después, se arriesga todo con un breve regreso al oro. Y todo culmina en un pánico total en 1898. Cada evento es como una ficha de dominó que va empujando a la siguiente. Ok, vámonos al principio. 1878. El pánico se apodera de los clientes de un banco, el Banco Nacional. Todos temen que el banco no pueda devolverle su dinero, así que corren a sacarlo todos al mismo tiempo. Una verdadera estampida financiera que lo dejó al borde del colapso. ¿Y cuál fue la solución del gobierno? Algo radical. Decretó la inconvertibilidad. Y con eso rompió una promesa que era fundamental. De un día para otro, el billete que tenías en la mano ya no se podía cambiar por su valor en oro. Era simplemente papel. Obviamente, esta medida fue súper controvertida desde el minuto uno. Críticos como el banquero Agustín Ross la vieron como una forma, bueno, él dijo vergonzosa, de salvar a un solo banco que estaba mal administrado, pero a costa de la credibilidad de todo el sistema. Y así, lo que empezó como una medida de emergencia para salvar un banco, muy pronto se convirtió en una herramienta del Estado. Sobre todo cuando el país se vio en medio de un conflicto armado. Para poder financiar la Guerra del Pacífico, el gobierno hizo algo que no se había hecho antes. Empezó a imprimir su propio dinero. Por primera vez, los llamados billetes fiscales que emitía directamente el Estado inundaron la economía. Y claro, sin el respaldo de los activos de la banca privada. Para que nos hagamos una idea, antes de todo este lío, el peso chileno era bastante estable. Valía un poco más de 33 peniques británicos, que en esa época era la moneda de referencia global. Pero, ¿qué pasa cuando se empieza a inyectar masivamente papel moneda sin respaldo en una economía? Pues el valor inevitablemente se va al suelo. Y vaya que sí se fue al suelo. Para 1894, el valor del peso se había desplomado a menos de 17 peniques, o sea, valía prácticamente la mitad, una consecuencia directa y brutal de esa inundación de papel moneda. Ya para la década de 1890, la inestabilidad económica era innegable. Así que el país se embarcó en un intento, la verdad es que bastante audaz y arriesgado, para tratar de restaurar la confianza perdida. Volver a anclar su moneda al oro. Entonces, el gobierno sacó una ley de conversión. Se dejaba atrás el sistema de papel para adoptar el patrón oro internacional. Esto quería decir que cada peso en circulación estaría otra vez respaldado por una cantidad fija de oro físico en las bóvedas. La idea era forzar la disciplina y, con suerte, devolverle la estabilidad a la economía. Pero este regreso al oro era frágil. Y aquí es donde se pone interesantísimo el tema central de esta historia, la enorme diferencia que hay entre estar en quiebra y simplemente no tener efectivo a la mano en un momento de pánico. Y aquí está el punto clave, la gran diferencia. La crisis del 78 fue de insolvencia, o sea, los bancos de verdad no tenían los activos para responder, pero la del 98 fue totalmente distinta. Los bancos eran financieramente sólidos. El problema no estaba en sus libros contables, sino en el colapso total de la confianza de la gente. Y los números lo demuestran, ¿eh? Los datos financieros justo antes de que estallara la crisis nos muestran que los bancos más importantes, como el Banco de Chile, tenían activos de sobra, oro, bonos, otros valores, para cubrir cada uno de los billetes que habían emitido. Eran solventes. Entonces, si los bancos estaban bien, ¿por qué se desató el pánico? Bueno, porque la confianza es así de frágil. Empezaron a correr rumores de una nueva guerra, había inestabilidad política, y eso creó un miedo colectivo. La gente pensaba, ¿y si el gobierno hace lo mismo que en el 78 y suspende los pagos en oro? Ese miedo hizo que todos corrieran a exigir su oro al mismo tiempo, creando así una profecía autocumplida. Y claro, esta corrida bancaria golpeó con más fuerza a la institución más grande e importante de todas, el recién formado Banco de Chile. Es que era un gigante. Controlaba casi la mitad de todos los préstamos del país. Su colapso simplemente no era una opción. Se hubiera llevado por delante a toda la economía nacional.
Era, como se dice hoy, demasiado grande para caer. El dilema era tremendo. Había quienes decían que había que dejarlo caer, como lección. Pero el Banco de Chile estaba tan conectado con cada parte de la economía que su colapso era un riesgo sistémico, inaceptable. Así que, atrapado en una situación imposible, el gobierno intervino con todo. Autorizó otra emisión masiva de papel moneda, suspendió una vez más la conversión a oro y con esa medida le puso fin a la era de la banca libre en Chile. El Estado volvía a tomar el control total del dinero. Al final, la crisis chilena de 1898 nos deja con una pregunta que sigue vigente hoy. Nos demuestra que, incluso con las bóvedas llenas de activos, un sistema financiero es tan fuerte como la fe que la gente tiene en él. Nada más y nada menos.